un saludo cariñoso a todos aquellos que nos ven por el internet, por el Facebook, ¿no es cierto? Que Dios pueda hablar a sus vidas, a su corazón, que hoy día podamos aprender algo más de la palabra de Dios y podamos aplicarlo también a nuestra vida, a nuestro corazón, y podamos de esa manera crecer más en nuestra fe. Amén. Un saludo cariñoso a nuestros amigos que también están aquí, tal vez algún pastor que nos visita porque es un mes de vacaciones y hay pastores que suelen visitar otras iglesias. Si alguno estuviera aquí, por favor me levanta la mano para poder saludarle. Y si no estuviera aquí, muy bien, mantenga su mano abajo para que no lo salude. Nada. Muy bien, pero un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, a nuestros amigos que de repente nos están visitando, bienvenidos. Qué lindo, hermanos, vamos a tener un concierto el 14 de febrero, ¿no es cierto? El Día de la Amistad, el concierto con Santiago Benavides, ¿no es cierto? Este cantante colombiano que tiene unas lindas canciones que tienen el mensaje de salvación a través de sus canciones. Nosotros no celebramos el Día de la Amistad del mundo, lo celebra, es una actividad cultural de nuestra sociedad. Sin embargo, aprovechamos, ¿no es cierto?, una reunión como esta, una fecha como esta, para poder llevar el mensaje de salvación. Amén. Así que usted tiene la oportunidad de invitar a un amigo. Dígale: mira, amigo que no es cristiano, que celebra el Día de la Amistad, ¿no es cierto? Dígale: te invito a celebrar conmigo el Día de la Amistad, te invito a un lugar, porque todos los lugares van a estar llenos, pero te invito a un lugar a ver un concierto de música tan lindo, tan especial. Y entonces es un concierto de música con mensaje cristiano. Acompáñame y lo traes, y entonces de esa manera pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Así que esta noche, el 14 de febrero. Así que hay solamente 2,000 entradas. Si tú quieres una, ahora puedes comprar en la secretaría y adquirirla y de esa manera estar con nosotros esa noche. Muy bien, listo. Me voy de lleno al mensaje de la palabra de Dios de esta mañana. Que Dios pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y también a los que nos están viendo por el internet. Oremos al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y que Dios pueda hablar a nuestra vida en estos momentos. Bendito Señor, queremos acercarnos a tu presencia, Dios, con el respeto, con la reverencia debida a tu nombre. Tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el Santo de Israel, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres Jehová nuestro Salvador, tú eres aquel Padre que por amor envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Señor, no lo merecíamos, Padre, pero por tu gracia, por tu misericordia nos salvaste. Padre, gracias. Ahora, Padre, permítenos, Señor, explicar tu palabra. Nosotros, Señor, no podemos hacerla en nuestros criterios ni capacidad. Queremos hacerlo en tu capacidad, guiados por tu Espíritu Santo. Así que háblanos tú, Señor, instrúyenos tú. Guía nuestra vida, Señor, en este tiempo. Y habla también al corazón de nuestros amigos, Señor. Toca sus vidas. Que tu palabra toque sus corazones, produzca fe salvadora. Gracias, Dios Santo. Y en aquellos que somos tus hijos, podamos seguir creciendo a la imagen de Jesús. Gracias, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hoy continuamos nuestra serie Verdadera Salvación, tercera serie del libro de Romanos. Y dijimos la semana pasada, si hay algo que el enemigo va a tratar de hacer ahora que somos salvos, es hacernos dudar de nuestra salvación. Escúchame bien, mi hermano, mi amigo. Eso es lo que más quiere hacer el enemigo una vez que tú le entregas tu vida a Cristo. Si él no pudo evitar que recibas a Cristo, él va a tratar ahora de que tú dudes de tu salvación. Continuamente te va a instar a hacerte creer que la salvación tan grande que Cristo logró en la cruz la puedes perder. Por eso Pablo ha sido enfático en mostrarnos en los primeros versículos del capítulo 5 los beneficios de la salvación, los beneficios de la justificación, para que podamos estar tranquilos con la decisión que hemos tomado de entregarle nuestra vida a Cristo. Tú viste, recordarás,
paz con Dios, ahora somos amigos de Dios, viviremos por siempre con Dios, hay gozo en Dios y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si eso no es suficiente, mi hermano, escúchame bien, y si eso no es suficiente para darnos seguridad de salvación, el apóstol Pablo nos habló, y lo vimos la semana pasada, nos habló acerca de lo grande del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pablo nos mostró en los versículos 6 al 11 cómo nos amó Dios a aquellos que ahora somos sus hijos. Uno, nos amó inmerecidamente en el versículo 6, cuando tú y yo éramos hostiles a Dios y no merecíamos ser amados, mi hermano, porque éramos enemigos de Dios. ¿No es cierto? No merecíamos ser amados por Dios. Dios, no olvides esto, Dios nos amó enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Amén. Lo segundo que vimos el domingo pasado, Dios nos amó sacrificialmente. Versículos 7 y 8. Nos dimos cuenta la semana pasada que tú y yo, ¿no es cierto?, no estábamos dispuestos a morir ni por uno bueno, ni por un bueno, ni por un malo. Cuando yo dije quiénes estaban dispuestos a morir por mí, nadie levantó la mano, ¿no es cierto? Imagínense, no estábamos dispuestos a morir ni por un bueno, ni siquiera por un malo. Pero Dios sí. Dios sí. ¿Notas? Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, éramos malos. Lo tercero que vimos la semana pasada es que Dios nos amó infinitamente. Versículos 9 y 10. Si Dios nos amó siendo sus enemigos, ¿cuánto más, mi hermano? ¿Cuánto más nos va a amar a ti y a mí ahora que somos sus amigos? Y nos ha librado, nos libra y nos librará del juicio por el pecado. ¿Notas? Y en cuarto lugar vimos que Dios nos amó dadivosamente. En el versículo 11, los cristianos estamos llamados a gozarnos en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos dio, porque Dios nos regaló por medio de Cristo el más grande de los regalos, el regalo de la reconciliación. Ese es el más grande regalo que tú y yo hayamos podido recibir en esta vida. Porque gracias al regalo de la reconciliación, tú y yo ahora somos amigos de Dios. Amén. Así que ese es el más grande regalo. Así que tenemos que vivir honrando a Dios. Ahora Pablo, mi hermano, en estos versículos, nota bien. Ahora Pablo, después de habernos dado seguridad de salvación, nos lleva al contraste entre Adán y Cristo como representantes de la humanidad. Pablo nos dirige a ver ahora el contraste entre Adán y Cristo como representantes de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para mostrarnos las terribles consecuencias del pecado del primer Adán. Pero mucho más, mi hermano, mi amigo, poder ser testigos de las bendiciones tan grandes que Cristo logró como segundo Adán. Nota, porque así como el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, Pablo nos va a mostrar que también lo que Cristo hizo afectó a toda la humanidad, pero positivamente. Por eso lo que Cristo hizo es mucho más grande que lo que Adán hizo. Amén. Eso es lo que Pablo quiere mostrarnos ahora. Pablo no está interesado que entiendas todo lo que Adán hizo, sino quiere que veas lo que Cristo hizo, lo más grande que hizo Cristo. Pero Pablo entonces nos va a mostrar esta analogía, esta similitud, esta comparación entre Adán y Cristo para aclarar varias verdades acerca del plan de salvación. No explica todo este pasaje es difícil y aún
no hay respuesta para todo, mi hermano, en cuanto a la salvación. Hay muchas cosas que aún siguen siendo un misterio, que cuando tú y yo estemos en la presencia de Cristo, vamos a poder preguntarle, hacerle todas las preguntas a Cristo acerca del plan redentor. Sin embargo, hay una pregunta que Pablo intenta responder en Romanos capítulo 5, 12 al 14. ¿Cómo es posible que lo que hizo un solo hombre, Adán, en cierto momento de la historia, haya tenido un efecto tan destructivo sobre toda la humanidad? ¿Cómo es posible que lo que hizo un solo hombre, uno, afectó a toda la humanidad? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pablo nos va a explicar el cómo y nos va a decir que pasaron 4 cosas. Solo hoy vamos a ver 2 y el próximo domingo vamos a ver las otras 2 siguientes. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? 1, lo primero que dice Pablo. 1, el pecado entró al mundo por un hombre. Lo primero que nos dice Pablo es que el pecado entró al mundo por un hombre. Lo primero que nos dice Pablo. Pablo comienza de esta manera este texto bíblico en el versículo 12. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Notas lo que nos está diciendo Pablo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Notas lo que empieza a decirnos Pablo? El pecado entró al mundo por un hombre. Eso es lo primero que vamos a ver. Ahora nota, mi hermano, cuando tú encuentras en la Biblia la palabra de Dios, cuando un versículo empieza con la frase, con esta conexión, por tanto, cumple la función de conectar lo dicho anteriormente con lo que va a decir el autor de a partir de estos versículos. Lo que cumple, el por tanto, cumple la función de conectar lo dicho anteriormente con lo que se va a decir ahora. Los creyentes, dice Pablo, sí, hemos sido reconciliados por Dios. Ahora somos amigos con Dios por medio de Cristo. Ahora quiero mostrarles, dice Pablo, la similitud entre lo que Cristo hizo y lo que Adán hizo, y cómo la obra de cada uno produjo un efecto sobre toda la humanidad. Eso está diciendo Pablo. Quiero mostrarles la gran obra de Cristo, pero comparándolo con la obra de Adán. En el caso de Adán, Pablo dice, el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de Adán. Eso es lo primero que dice Pablo. Pablo nos va a mostrar cómo entró el pecado en la humanidad. Y lo primero que notamos es que el pecado no se originó en Adán. No, cuidado. No está diciendo Pablo eso. No. El pecado entró en la experiencia humana, entró en el mundo por medio de Adán. Eso está diciendo Pablo. No dice que el pecado se originó en Adán, porque el pecado no se originó en Adán. El pecado se originó en Satanás, en el corazón de Satanás. Satanás peca desde el principio, dice el apóstol Juan en primera de Juan 3:8. ¿Notas? Y no sabemos cuándo fue el principio. Ojo, pero fue antes de que Adán y Eva pecaran, porque Satanás se encargó de tentar a Adán y Eva. ¿Notas, mi hermano? Lo que está diciendo Pablo en primer lugar es que el pecado entró en la experiencia humana, entró en el mundo por Adán. Eso es lo primero. Lo segundo que notamos es que Dios es amor, mi hermano. Escúchame. ¿Cuántos creen que Dios es amor?
Amén. Dios es amor. Y el amor se debe expresar en libertad. Tú no puedes obligar a nadie a amar. Se debe expresar en libertad. Por eso Dios hizo al hombre con libre albedrío, con libertad de elegir. Y la forma que habría de tener el hombre de demostrar su amor por Dios es por medio de la obediencia. Por eso Dios le dio a Adán un mandamiento. Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Dios quiso probar el amor de su primera creación a través de la obediencia de sus mandamientos, de un mandamiento. Y eso lo sigue haciendo Dios. El mismo Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera en que tú y yo tenemos, la forma en que tú y yo tenemos para demostrar nuestro amor a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Así lo estableció Dios. Y así lo hizo con nuestro primer padre Adán. La forma en que probó Adán y Adán, la forma que tenía Adán para demostrar su amor a Dios es por medio de la obediencia a su mandamiento. De todo árbol puedes comer, pero de ese árbol no comas. El día que comas de ese árbol vas a morir. Adán recibió una sola prohibición, pero la desobediencia a esa prohibición, dijo Dios, traería terribles consecuencias. Fue así que Satanás tentó a Eva y Eva indujo a su esposo a desobedecer, y los dos pecaron por igual. Pero la responsabilidad principal por el pecado recayó en Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque Adán fue el que recibió el mandamiento directamente de Dios. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? Adán lo recibe, Eva lo recibe de su esposo. En segundo lugar, porque Dios puso a Adán en la relación de matrimonio como cabeza de Eva. Y debió Adán guiar a su esposa a cumplir el mandato de Dios. Pero no fue así. No fue así. Adán, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a su esposa. ¿Notas? ¿Notas? Por otro lado, Adán tenía una gran responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Fructificad, Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es decir, Adán tenía la responsabilidad de ser autoridad sobre toda la creación. Sobre toda la creación de Dios. Así que debía cuidarla. Debía usar la creación para honra del Creador. Noten toda la responsabilidad que tenía Adán sobre sus hombros. Pero Adán desobedece. Y el pecado entra en su vida. Y eso produjo un cambio fundamental en su naturaleza, en su corazón, en su ser interior. Adán pasó en ese momento de un estado de inocencia, con lo cual fue creado. Adán no fue creado perfecto, mi hermano. Tú y yo vamos a ser perfectos cuando vayamos al cielo. ¿Amén o no? Pero Adán no fue creado
en un estado de perfección, no. Adán fue creado en un estado de inocencia. Conocía el bien, pero no conocía el mal. ¿Notas? Adán pasó en ese momento, cuando Adán desobedece, pasa de un estado de inocencia con el cual fue creado, es decir, no conocía el mal, sino solo el bien, pasó a un estado de pecaminosidad, es decir, ahora Adán quedaba capacitado para conocer el mal, así como conocía el bien. Y no solo quedó Adán capacitado para conocer el mal, sino que Adán quedó capacitado para hacer el mal. ¿Notas? Ese estado de pecaminosidad pasó lamentablemente, mi hermano, mi amigo, a todos sus descendientes. A todos sus descendientes. Por medio de Adán, el pecado entró en el mundo. Pero es interesante, mi hermano, que Pablo no habla de pecados en plural, habla de pecado en singular. ¿Por qué? Porque nota, mi hermano, porque Pablo, cuando habla de pecado, no habla de actos de pecado, sino de la inclinación que tenemos todos a cometer pecados. Pablo no está hablando de acciones pecaminosas como mentir, robar, adulterar, sino habla de naturaleza de pecado que a partir de la desobediencia se encontraría en su propio corazón, y que esa naturaleza de pecado pasaría a toda su descendencia. Todos, mi hermano, todos nacemos con esa naturaleza de pecado. Todos, mis amados hermanos y amigos, todos nacemos con esa inclinación natural hacia lo malo. Todos, por causa de Adán. Así como Adán traspasó su naturaleza física a toda la humanidad, también traspasó su naturaleza caída, y a partir de allí todos los seres humanos nacemos con esa misma naturaleza y bajo el dominio o esclavitud del pecado. Aún los niños pequeños, cuando tú ves, mi hermano, yo veo a mi nieto, ese pequeñito. El otro día lo abracé y lo miré, Gadiel. Qué lindo mi nieto. Pero tuve que recordar que ese mi nieto, ese bebé, ha nacido con una naturaleza de pecado. Yo no le voy a enseñar a mi nieto a mentir, a desobedecer. Él sabe mentir desde que nace. Él sabe desobedecer desde que nace. ¿Por qué? Porque nace con una naturaleza de pecado, una inclinación hacia lo malo. Todos. ¿Notas, mi hermano? Por medio de Adán, el pecado entró a este mundo. No olvides que Dios nos hizo a los hombres como una raza procreadora, y por medio de la procreación transmitimos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos nuestra naturaleza física, psicológica y espiritual. Quizás te preguntes, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué esa naturaleza de pecado de Adán, producto de su desobediencia, pasó a todos los hombres? ¿Por qué? Hay una sola respuesta, mi hermano, mi amigo. Anótalo, escríbelo. Por el principio de solidaridad. Por el principio de solidaridad. ¿Qué significa esto? Pastor, ¿qué significa ese principio de solidaridad? Significa que cuando Dios creó la humanidad, mi hermano, mi amigo, la creó como una sola entidad, como un solo organismo, como una gran sociedad, como una gran nación,
que genera o produce solidaridad o hermandad. Por eso, mi hermano, somos una sola raza, mi amigo. No somos varias razas, como dicen los evolucionistas, no, para justificar el que haya una raza superior a otra, no. No existen varias razas, hay una sola raza, la raza humana. Ese principio de solidaridad que habría de caracterizar a la raza humana fue la causa por la cual el pecado no solo quedó en Adán, sino que pasó a toda la humanidad. ¿Me dejo entender, mi hermano, mi amigo? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? A ver, nota. Esto es importante. Esto es vital, entenderlo. Porque el pecado de Adán pasó a toda la humanidad. Porque esa naturaleza pasó a toda la humanidad. Por ese principio de solidaridad. Dios creó a la humanidad y la creó como una sola entidad. Un solo organismo. Una sola sociedad. Por eso somos una sola raza. No somos varias razas. ¿Notas, mi hermano? Cuando Dios, por eso, ese principio de solidaridad que habría de caracterizar a la raza humana, fue la causa por la cual el pecado de Adán no solo quedó en Adán, sino que pasó a toda la humanidad. Cuando Dios crea a Adán, se convierte automáticamente por ese principio de solidaridad en representante de toda la humanidad, Adán. Sin importar que la humanidad tenga diferentes tipos de personas o grupos humanos, ¿no es cierto? Pastor, si somos una sola raza, ¿por qué existe un morochito, un blanquito y porque son diferentes tipos de pigmentación, de pueblos? Por causa del pecado todo se trastocó, todo cambió. Pero somos diferentes tipos, una sola raza. ¿Notas? Cuando Dios crea a Adán, se convierte automáticamente por ese principio de solidaridad en representante de toda la humanidad. Sin importar que la humanidad tenga diferentes tipos de personas o grupos humanos. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecaba con Adán. Cuando Adán pecó, tú y yo pecábamos con Adán. Y como su primer pecado transformó, cambió su naturaleza interior, esa naturaleza ya pervertida también fue transmitida a toda su descendencia. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas, mi amigo? Debido a que Adán quedó contaminado espiritualmente hablando, todos sus descendientes quedamos contaminados espiritualmente hablando. Por eso los hombres no evolucionan a algo mejor, como dicen los humanistas, no, sino que por causa del pecado, la humanidad entera se degenera cada vez más y más. Los judíos entendían bien este principio de solidaridad o identidad colectiva. El judío no se veía a sí mismo como un ser individual, sino siempre se vio como parte de una tribu, de una familia o de una nación. Y así vieron a todo grupo humano. Ellos veían a los cananeos, a los edomitas, a los egipcios conectados indisolublemente, como miembros de un solo clan, como miembros de una sola familia. Lo que uno de ellos hiciera afectaba a todos los demás, y lo que hicieran los demás le afectaban a él. Ahora, esto es difícil de entender, escúchame bien. Esto es difícil de entender para el hombre moderno que está orientado al individualismo.
No, la sociedad moderna es individualista y le cuesta entender ese sentido de colectividad y de sociedad con la cual hemos sido creados. Pero es una realidad en toda la humanidad. Por eso el pecado de Acán, afectó a toda su familia y a toda la nación de Israel. Y nunca fue considerado un pecado individual. Ojo, mi hermano, ojo, mi amigo. Dice Josué capítulo 7, versículos 10 y 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, Israel ha pecado. No dice Acán ha pecado. Dios no dice Acán ha pecado. Lo que dice Dios es Israel ha pecado. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Notas que las consecuencias de ese pecado fue para toda la nación? Por eso perdieron en Jai, en su batalla contra Jai. No perdieron contra Jericó, perdieron en su batalla contra Jai. Porque el pecado, mi hermano, mi amigo, no queda en ti. Los pecados no son individuales. Dios no te ve como un ente individual. Tu familia se afecta con el pecado. Tus hijos se afectan con el pecado. Tus nietos se afectan con el pecado. Tu nación se afecta con el pecado. Por eso luego vemos a Josué destruyendo a toda su familia, y a la familia de Acán, aún a los animales de Acán, aún lo que Acán había robado. Josué capítulo 7, 24 al 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuando tenía, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después. El pecado lo cometió Acán, pero murió Acán, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus animales. Todos fueron apedreados, todos fueron quemados por el principio de solidaridad con el cual Dios nos ha creado. Tu pecado, mi amigo, mi hermano, nunca es individual. El pecado que nosotros cometemos afecta a todos. Afecta a la familia, afecta a los hijos. Por eso nuestra sociedad está como está. Por eso nuestra nación está como está. Acán no era un individuo aislado, no, sino parte de un pueblo del que no se le podía separar. Así es como Pablo ve a Adán, no como un individuo, sino como el representante de toda la humanidad. Y como tal, su pecado fue el de todos los seres humanos. ¿Notas? Cuando Adán y Eva, quienes eran una sola carne, pecaron contra Dios, todos sus descendientes, esto es, la raza humana entera, se encontraba en sus lomos. Toda la raza humana estaba participando de ese pecado. Todos nos encontrábamos en el huerto del Edén con Adán, y todos tenemos nuestra parte en el pecado que Adán cometió en el huerto. ¿Te acuerdas cuando una vez te conté la historia de Moisés?
no de Moisés el de la Biblia, sino de Moisés el esclavo. ¿Sabes quién era Moisés el esclavo? Moisés era un esclavo de allá de una plantación de algodón en los Estados Unidos hace 200 años atrás, cuando estaba toda la esclavitud en su apogeo. Y este Moisés, que era esclavo, renegaba porque todos los días tenía que trabajar sacando el algodón de ahí de la planta, sacando el algodón. Y se enojaba y renegaba entre dientes. Y entre dientes decía: por culpa de Adán tengo que hacer esto, por culpa de Adán, por culpa de Adán. Hasta que un día el dueño, el amo, escucha que Moisés se quejaba de su vida. Entonces un día agarró y le dijo: mira, Moisés, a partir de hoy ya no vas a ser esclavo, vas a hacer lo que te da la gana. Moisés se quedó sorprendido. Así vas a hacer lo que te da, vas a comer lo que quieras, vas a beber lo que quieras. Pero una sola cosa, Moisés. ¿Qué? ¿Ves esa caja que está allí? ¿Ves esa caja que está allí? Sí. No la abras. No la abras. ¿Estamos? Sí, no la voy a abrir. Esa sola condición te pido. Esa sola cosa te pido. No la abras. No la abras. Y Moisés el primer día feliz se paseaba por el campo, por la casa, miraba a los demás esclavos, decía: yo ya no soy esclavo, puedo hacer lo que quiera, puedo comer lo que quiera, vivo en libertad y todo. Feliz. El segundo día, Moisés vivía libre, hacía lo que quería, se echaba, tomaba su limonada y empezó a mirar la caja. El tercer día disfrutaba, descansaba, no hacía nada y se empezó a pasear por la caja. El cuarto día seguía viviendo en libertad, seguía él caminando, comía, se acostaba tarde, se echaba en la hamaca, pero esta vez tocó la caja. El quinto día no se aguantó y Moisés abrió la caja y vio un papel escrito que decía: Moisés bribón, te quejabas de Adán, pero si tú hubieras estado en ese momento como Adán, tú hubieras hecho lo mismo. Así que ahora vete a trabajar. Y Moisés se fue a trabajar. Si tú y yo, mi hermano, mi amigo, hubiéramos estado en el lugar de Adán, hubiéramos hecho lo mismo. Tú y yo pecamos con Adán. Esto era importante que todos entendiéramos, dice Pablo, para luego mostrarnos lo que Cristo hizo a favor de la humanidad. La segunda cosa que dice Pablo acerca de Adán: la muerte entró al mundo por el pecado. Lo último que vamos a ver: la muerte entró al mundo por el pecado. Mira la segunda cosa que expresa el apóstol Pablo en el versículo 12, en la segunda parte: y por el pecado la muerte. Es decir, debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, así también la muerte, la consecuencia del pecado, entró al mundo por el pecado de ese solo hombre. Dios no creó, escúchame mi hermano, mi amigo, Dios no creó a Adán como un ser mortal, es decir, sujeto a la muerte. No,
No. Pero Dios le advirtió de manera explícita a Adán que su desobediencia al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal sí lo sujetaría a la muerte. Dios le dijo a Adán, Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo esto contrario a la mentira que le dijo Satanás a Eva en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lamentablemente, ese fue ciertamente el destino de Adán por causa de su desobediencia, la muerte. Aún antes que existiera el pecado humano, ya Dios había establecido que el castigo por el pecado sería la muerte. El profeta Ezequiel dijo, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La muerte, mi amigo, mi hermano, la muerte es el fruto ineludible del veneno que entró en el corazón de Adán y al corazón de todos y cada uno de sus descendientes. Hasta los recién nacidos pueden morir, no porque hayan cometido pecados, no, sino porque tienen naturaleza de pecado, cuya consecuencia última es la muerte. No queremos la muerte, pero la muerte es una realidad en los seres humanos por causa del pecado. No olvides, mi hermano, no olvides que un ser humano no se convierte en pecador cometiendo pecados. No olvides eso, sino más bien comete pecados porque es un pecador por naturaleza. Una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira. Dice una mentira porque su corazón está lleno de engaño. Una persona no llega a convertirse en un homicida cuando mata a alguien. Mata porque su corazón ya es homicida. Lo dijo bien claro el Señor Jesús en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso de que con la cual trata de justificarse los pecadores, ¿no es cierto? Pues, ¿no es cierto? Esa persona me hizo caer en adulterio. Pues esa persona me obligó a robar. La necesidad me obligó a robar. Pues es que por esa causa soy homicida. Nada, eso es mentira. Somos adúlteros. Somos ladrones. Somos homicidas. Porque eso está impregnado en nuestro corazón. Y si no lo ponemos en práctica, es solo por la gracia y misericordia de Dios. Y es porque un día tú y yo le dijimos sí a Cristo. ¿Notas lo terrible del pecado? El pecado trajo varias clases de muerte, 3 clases de muerte. La palabra muerte significa separación. Y la primera separación que produjo el pecado es la separación de Dios, la separación espiritual de Dios. Adán la experimentó inmediatamente después de su desobediencia. Se separó del Creador, se enemistó con el Creador. Por eso Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso, cuando les habló de su vida pasada antes de conocer a Cristo. Efesios 2:1 y 2. Y Él os dio vida, Cristo les dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, está vivo para la sociedad, pero muerto para con Dios. Esa es la muerte espiritual. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón están muertos espiritualmente hablando, incapacitados para hablar con Dios, incapacitados para obedecer a Dios, capacitados para hacer lo malo. Pero la segunda clase de muerte, la segunda separación, es la separación definitiva de nuestros semejantes, la muerte física. Separación definitiva de nuestros semejantes, separación definitiva de nuestros seres queridos. Adán no perdió de inmediato su vida física cuando pecó, pero él quedó expuesto a la muerte física y después de muchos años murió físicamente Adán. Todos tendremos que pasar por la muerte física. Todos. Solo Enoc y Elías no vieron la muerte física. Aún nuestro Señor Jesús vio la muerte física, pero no porque Él tuviera pecado, sino por causa de tu pecado y mi pecado. Él pasó por la muerte física. Una tercera clase de muerte trajo el pecado, la muerte eterna, separación eterna de Dios. Las escrituras la llaman la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esta muerte no solamente trae separación eterna de Dios, sino también tormento eterno en el infierno. Esto es terrible. Esto es terrible. Lo creas o no. Lo creas o no. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, mi amigo, mi amiga, ese va a ser tu destino. Lo aceptes o no. Pero no tiene que ser tu destino. Hoy puedes decidirte por Cristo. Hoy puedes decidirte por Cristo. Los que no conocen a Dios tienen mucha razón para tenerle miedo a la muerte. Mi amigo, mi amiga, los que no conocen a Dios tienen mucha razón para tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte espiritual impide nuestra felicidad terrenal. Sí, mientras que estés muerto en tus delitos y pecados, no vivirás para Dios y serás una persona infeliz. Y la muerte física acaba con toda oportunidad para poder obtener la salvación. Así que debes tenerle miedo a la muerte física, mi amigo. Una vez que mueres físicamente, ya no tienes más oportunidad para arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. Y la muerte eterna traerá consigo castigo eterno en el infierno por toda la eternidad. Así que tienes que tenerle miedo a la muerte. Pero los creyentes, los hijos de Dios, no le tenemos miedo a la muerte. No. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido salvos por Cristo. De manera que ya no estamos muertos espiritualmente hablando. Ahora estamos vivos en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Así que ya no nos afecta la muerte espiritual. Ahora tenemos comunicación con Dios. Y ya no nos espera la muerte eterna. Ya no. Ya el infierno no es nuestro destino, sino el cielo. El cielo. Por eso también, mi hermano, para el creyente la muerte no es una pérdida, es una ganancia. Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Filipenses 1:21. ¿Para cuántos la muerte es una ganancia? Claro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la muerte para el creyente es la puerta para ir al cielo y vivir con Cristo por toda la eternidad. Ya Cristo venció a la muerte y por eso no hay temor a la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Ya no hay temor a la muerte porque Cristo venció a la muerte. Mi amigo, mi amiga que nos visitas, tú que nos ves por el internet, que quizás todavía no te has decidido por Cristo. El destino eterno, lejos de Dios, no tiene que ser tu destino. Hoy, entrégale tu vida a Cristo. Ven arrepentido y dile a Jesús: Jesús, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida, Jesús. Hoy, dile a Jesús esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que recibir a Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Ven arrepentido de tus pecados a Cristo y recibe de Cristo su salvación. ¿Te gustaría, mi amigo, mi amiga, hacer esta oración? ¿Te gustaría hablar con Dios y decirle a Dios que tome tu vida? Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y si hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, si hoy quieres orar conmigo y entregarle tu vida a Jesús, haz conmigo esta oración. Yo ya lo hice hace muchos años atrás, pero voy a hacer la misma oración que yo le expresé a Cristo cuando le entregué mi vida. Y si tú quieres hoy comenzar una nueva vida con Jesús, hoy recibir de su salvación, su perdón, repite conmigo esta oración allí en tu corazón y dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús, vengo arrepentido de todos mis pecados a ti. Te entrego mi vida, Jesús. Dame de tu salvación, dame de tu perdón, Jesús. Te necesito, Jesucristo. Líbrame de la condenación eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús, por entrar en mi corazón y darme tu salvación. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Quizás sigamos orando. Quizás tú hiciste esta oración conmigo, mi amigo, mi amiga. Señor, señorita, joven, ¿quieres orar? Hiciste esta oración. Me gustaría orar por tu vida. Me gustaría orar por ti. Nos gustaría orar por tu vida. Si tú hiciste esta oración y le entregaste tu vida a Cristo, por favor, indícamelo levantando tu mano. Si tú hiciste esta oración hoy y le entregaste tu vida a Jesús.